Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré para ver tu gloria y tu poder. Vigilia de avivamiento, avivando el fuego del don de Dios que hay en ti. Los avivamientos no se forman, se provocan. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Pua Church, Houston. Ministerio Internacional provocando un avivamiento. Pastores Israel y Sacha Jiménez. Queremos revelación, pero para eso hay que meterse con Dios. Yo no vine a Houston ni a dividir iglesia, ni a competir con los pastores. Yo vine a activarte a través de un rema y una revelación para que comprenda que lo que hay dentro de ti es un guerrero indetenible. ¿Alguien lo cree conmigo? Por lo tanto, Efesios 6:12, eso es lo primero que usted tiene que saber. Que no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Pua Church, Houston. Ministerio Internacional provocando un avivamiento. Pastores Israel y Sacha Jiménez. Efesios 6:12. Wow. Este mensaje que voy a dar es nuevo, así que es primicia para ustedes. Efesios 6:12, ¿lo tienen? Diga conmigo: diestro para la batalla. Voy a compartir algunas cosas del segundo libro que estoy escribiendo acerca de guerra espiritual. Y quiero pues compartir algo de parte de Dios para con ustedes y que sean edificados. Amén. Aquí en esta iglesia vamos a lanzar mi segundo libro de guerra espiritual, que yo sé que va a ser de bendición a cada uno de ustedes. Amén. ¿Lo tienen? Leemos. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Voy a leerlo conforme a la Nueva Traducción Viviente. Ustedes tienen la Reina Valera 1960. Así que no habrá confusión, simplemente usted va a entender el verso que usted está leyendo en la Reina Valera. Lo va a entender más amplio. Amén. Dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritu maligno de los lugares celestiales. Diga conmigo: diestro para la batalla. No, pero eso le falta más fuerza y le falta fe. Diga conmigo: diestro para la batalla. Ese estuvo un poquito mejor. Vamos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Le falta un poquito más, un poquito más. Usted es un guerrero, vamos, vamos. Como cuando usted está peleando una bendición y suelta el mayor grito que usted tiene. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Eso es, denle un aplauso al Espíritu Santo. Pueden sentarse. No se siente en la silla. Siéntese en la presencia de Dios. Porque si se siente en la presencia de Dios no se cansa. Si se siente en la presencia de Dios, no hemos comenzado y usted quiere más. Diga conmigo: diestro para la batalla. Más fuerte: diestro para la batalla. Todos sabemos que la batalla que estamos peleando
que aunque vivimos en un cuerpo físico, es una guerra espiritual. Amén. Es una guerra espiritual. En los tiempos antiguos, la gente, los guerreros, los pueblos peleaban contra otros pueblos. Dios le daba promesa de tierras a conquistar, pero cuando llegaban a la tierra se encontraban que tenían que luchar y pelear. Y todos sabemos la lucha, la batalla que en los tiempos antiguos pelearon, y fue una batalla física, que aunque detrás de esa batalla física se movía también lo espiritual, se movían también los demonios. En la Biblia casi no menciona tanto a Satanás en el Antiguo Testamento, no hace referencia a los demonios tanto como en el Nuevo Testamento. Quiero que usted me preste mucha atención aquí, por favor, porque este es un tema muy delicado y yo quiero que usted preste mucha atención. Por tal razón, en los tiempos antiguos era una guerra física, pero en el Nuevo Testamento, ya en el tiempo donde Jesús se manifiesta, es una guerra más intensa, una guerra espiritual más fuerte, donde se sentía demonios de todo tipo salen cuando Cristo se manifiesta. ¿Por qué razón? La Biblia dice que Satanás vino a destruir, pero que Cristo vino a destrozar las obras del diablo, a destronar las obras del enemigo. Y la iglesia más que nunca tiene que estar pero demasiado atento, tiene que estar muy pendiente en cuanto a la guerra espiritual, porque la guerra espiritual que estamos viviendo no es un juego, hermano. Un juego de béisbol, de baloncesto, de soccer, es un juego y es una batalla. Pero si usted analiza, nadie fallece, nadie muere. Ahora, en una guerra espiritual intensa, o uno vive o otros mueren. Fíjese que Satanás lo que busca es destruir el alma, provocar al ser humano a pecar, de manera que conforme a lo que dice la Biblia, y el alma que pecare, esta morirá. Hablando de la segunda muerte del alma. Por lo tanto, estamos peleando una guerra, y no quiero ser muy extenso, quiero ser específico y concreto. Quiero tratar de traer un mensaje lúcido, que traiga luz y revelación a tu espíritu, para que tú entiendas la guerra espiritual tan intensa que estamos peleando. Esto que hemos decorado, que simboliza colores de guerra, de lo que actualmente se utiliza, que son diseños actualizados, diseños modernos, pues cada uniforme representa algo, simboliza algo. Hay uniformes de desierto, hay uniformes donde hay muchas piedras, hay uniformes de monte, hay uniformes para estar en los aires, para estar debajo del agua. Es decir, que el guerrero tiene que ser guerrero en cualquier terreno, en cualquier terreno, en cualquier terreno. Tiene que entender que tiene que tener esa mentalidad de guerrero. Ahora bien, ¿qué quiere decir guerra? Diga conmigo, guerra. Guerra viene del hebreo milhamá. Diga conmigo, milhamá, que significa batalla, combate, confrontación entre dos fuerzas. Una batalla entre dos ¿qué? Entre dos fuerzas. Es decir, una empuja, la otra trata de resistir. La otra empuja, la otra trata de resistir. Es una guerra entre dos ¿qué? Entonces, si es una guerra entre dos fuerzas, ¿quién es vencido primero? El más débil. Se fueron. ¿Quién es vencido primero? El más débil. El más débil es vencido. Por lo tanto, desde allí es donde yo parto y puedo aprender en el espíritu. Cuando yo escudriñaba acerca de esto, de que el más débil es vencido primero, me da a entender conforme a lo que el apóstol Pablo habla, y dice que aún en nuestras debilidades debemos bastarnos en la gracia de Cristo Jesús. La Biblia también habla de que debemos depender del poder de su fuerza. Es decir, que ninguna batalla usted podrá vencer con su propia fuerza. Depende de la fuerza de Dios. Ahora, ¿sabe por qué dependemos de la fuerza de Dios? Porque Dios nunca se
se pone nervioso. Dios nunca sufre de parálisis. Dios nunca es débil. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Por eso dependemos de la fuerza de Dios, porque Dios es todopoderoso. Mire lo que dice Números capítulo 21 verso 14. Estoy tomando mi tiempo y voy a dar versos bíblicos clave, porque quiero que usted crea en lo que estoy predicando. Hay gente que si usted no lee la Biblia no cree en lo que usted está diciendo. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía eso? Pero mira lo que dice Números 21, 14. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová. Hay un libro que no es la Biblia. Pero ese libro contiene las batallas de Jehová. Lo dice Número 21, 14. Dice: por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el mar Rojo y en los arroyos de Arnón. Es decir, que hay un libro que habla de las batallas de Dios, las batallas de Jehová. Ahora, no es cualquiera que esté en ese libro. No es cualquiera que esté en ese libro. Solamente los victoriosos. Solamente aquellos que han obtenido victoria. Conforme a las batallas, ¿qué podemos aprender de las batallas? Número uno, un grito de guerra anunciaba el comienzo de una batalla. Y este ejemplo lo podemos ver en Josué, cuando dice la Biblia, aleluya, que rodearon los muros de Jericó, y cuando gritaron fue el inicio de una batalla. Es decir, que cuando tú gritas, cuando tú adoras, cuando tú alabas a Dios, tú estás iniciando una batalla. Tú estás comenzando una guerra espiritual. Tú estás dando inicio a un tiempo de atmósfera de guerra. Por eso no puedes quedarte callado. Por eso tienes que soltar esa alabanza. Por eso tienes que soltar esa adoración. Porque tu adoración le está diciendo al diablo: ya comencé. Usted no se ha encontrado con personas que siempre dicen: pastor, ore por mí, que siempre estoy en batalla, siempre el diablo me está haciendo la guerra, siempre el diablo me está dando en la cabeza, en el brazo, en los pies y hasta en el estómago. Ajá, y tú con los brazos cruzados y no te vas a defender, porque ahí es donde radica el problema. Que hay gente que el diablo le está haciendo la guerra, pero ellos no le están haciendo la guerra al diablo. Y se levanta una generación que le dice al diablo y a los demonios: ya basta. ¡Ya basta! ¡Ya basta! Se necesita alguien que comience. Dile al que está a tu lado: yo voy a empezar. Vamos, dile a alguien: yo voy a ser el primero. Vamos, dile, yo voy a ser el primero. Punto número 2. Diga conmigo, punto número 2. A mí me gustaba, José, el tiempo antiguo, cuando los soldados iban a la guerra, porque para ellos era un trabajo. ¿Usted sabía eso? Aún para muchos soldados el trabajo de ellos era la guerra. Sustentaban a la familia de la guerra, sustentaban su casa de la guerra. ¿Y cómo le pagaban? ¿Y cuál era su sueldo? Conforme a las escrituras, número 31, verso 28, habla acerca de esto. Y también se registra en la Biblia de que el pago para los soldados era en medio de la guerra. Si ellos fuesen victoriosos, el botín que quedaba, ese era su pago. Y a mí me gusta eso, porque hay gente que quiere pago sin pelear. Hay gente que quiere bendición sin pelear. Hay gente que quiere milagro sin pelear. Hay gente que quiere avivamiento sin pelear. Y así no se puede. En este reino tienes que pelear si quieres ganar la bendición. Dile al que está a tu lado: tienes que pelear. Díselo en serio, dile: tienes que pelear. La batalla que estamos peleando contra Satanás no es la misma que los antiguos pelearon. Pregúnteme por qué. Porque muchas de las guerras y batallas que pelearon en los antiguos fueron batallas a distancia. La batalla que estamos peleando ahora contra Satanás es de cerca.
No dude que los demonios te han estado persiguiendo. Satanás te ha estado persiguiendo, y no de distancia, de cerca. Le doy una confirmación bíblica. Cuando Satanás quería atacar a Job, ¿cuál fue la queja de Satanás con Dios? Tiene un cerco, no me le puedo acercar. En otras palabras, yo quiero atacarlo de cerca. Eso de que de guerra a distancia, eso es para cobarde. Jesús enfrentó al diablo face to face. Se me zafó el inglés ahí. Face to face. La guerra de Jesús contra Satanás en el desierto fue cara a cara. Por eso yo soy de los que digo que los verdaderos violentos no son los que pelean a distancia, son los que pelean de cerca. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Entonces Satanás quiso acercarse a Job. En otras palabras, cuando tú estás cerca de Dios, el diablo se aleja de ti. ¿Alguien dice amén? Ahora observe a Goliat. Cuando Goliat desafió al pueblo, ¿fue de cerca? No, fue a distancia. No sé, pero las alabanzas se van a ir ahora. En el Antiguo Testamento, Satanás utiliza a Goliat de lejos para intimidar al pueblo. Pero en el Nuevo Testamento, Satanás utilizó a Judas de cerca. Porque la batalla más fuerte se pelea con los que están a tu alrededor. La batalla más intensa se pelea con aquellos que te vieron crecer, con aquellos que te vieron en tus debilidades, con aquellos que tú le creíste a Dios y ellos no creyeron en tu depósito. Esos estaban de cerca, pero aún de cerca de ellos, dice la Biblia que el salmista David dijo: adereza mesa delante en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite. ¿Sabe lo que yo te estoy revelando? Sea de cerca o sea de lejos, la victoria está segura. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Siento una presencia poderosa. Diga conmigo: diestro para la batalla. Diga conmigo: diestro para la batalla. Diga conmigo más fuerte: diestro para la batalla. Vamos, más fuerte: diestro para la batalla. Diga conmigo: diestro para la batalla. Cuando hablo de diestro para la batalla, el término diestro se refiere a la derecha. Ser diestro significa tener habilidad con la derecha. Por eso yo soy de los que digo que Dios no es derecho, Dios es ambidestro. Se fueron. Ahora, ten cuidado, que Dios es peligroso con la derecha. La Biblia dice que su brazo fuerte sacó al pueblo de Israel de Egipto. La Biblia también dice que en el día del juicio, los que se sienten a la diestra, a su derecha, será para salvación. Los que se sienten a la izquierda será para juicio de perdición. ¿Están aquí? Entonces, cuando estoy hablando diestro para la batalla, me estoy refiriendo que para poder utilizar cualquiera de las manos hay que tener una práctica, hay que tener un entrenamiento. Por eso estoy hablando diestro para la batalla. Dios te está dando una enseñanza hoy y te está diciendo: todo lo que tú portas de parte de Dios tiene que ponerlo a desarrollar. Tiene que ejercer un entrenamiento sobre eso que Dios te ha dado. He aprendido a través de los años y a través de los tiempos jugando béisbol en mi República Dominicana, cuando jugaba béisbol para ser profesional, y me daba cuenta que los
que son izquierdos tienen ventaja sobre los derechos. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen una fuerza mayor que el brazo derecho. Por eso en el béisbol un lanzador izquierdo tiende a mover las bolas más fácil, más fuerte, aleluya, que el mismo derecho. Ahora bien, está registrado conforme a la Biblia que el ser viviente más poderoso con la derecha es Dios. Y Dios es tan amable y tan bueno que dice la Biblia que en Apocalipsis que Dios ha preparado tronos para sentarnos no a la izquierda, a la derecha. La Biblia dice en Zacarías capítulo 3 que cuando Satanás fue a acusar a José, dice que fue a la derecha, pero cometió un error, porque ahí es donde Dios demuestra que Él es un guerrero. Dile al que está a tu lado, está sentado con Dios. Vamos, dile al que está a tu lado, está sentado con Dios. Me quedan 20 minutos, ¿me dan 30? Lo primero que debemos saber de guerra espiritual es lo siguiente, conforme a lo que hemos leído. ¿A cuánto le gusta el conocimiento de la palabra? ¿Y a cuánto le gusta la revelación de la palabra? Lo que trae luz. Eso es lo que queremos. La iglesia demanda más. La iglesia no demanda una palabra normal, común y corriente. La iglesia demanda más. Usted no puede decir en la iglesia: y Lázaro, 4 días de muerto, Jesús le dijo: sal fuera. Usó un pleonasmo porque lo sacó 2 veces. Sal fuera. Lo sacó de su mortandad primero. Están aquí todavía. Y lo sacó de la tumba. Entonces hay gente que muchas veces hay que sacarlo de su mortandad y también de la tumba, en el estado donde están. Se fueron 2 o 3. Queremos revelación, pero para eso hay que meterse con Dios. Yo no vine a Houston ni a dividir iglesia, ni a competir con los pastores. Yo vine a activarte a través de un rema y una revelación, para que comprenda que lo que hay dentro de ti es un guerrero indetenible. ¿Alguien lo cree conmigo? Por lo tanto, Efesios 6:12, eso es lo primero que usted tiene que saber: que no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Si usted pelea con el enemigo equivocado, usted va a perder el tiempo. Tu guerra no es contra tu hermano, tu guerra no es contra tu suegra, tu guerra no es contra tu primo, tu guerra no es contra tu cuñado, tu guerra no es contra tu hermano. Tu guerra es contra Satanás y los demonios. Por eso yo soy de los que digo que antes de tú enojarte contra tu hermano, mejor enójate contra el diablo. Contra Satanás es que tú tienes que enojarte. Entonces, ¿por qué no tenemos lucha contra carne ni sangre? Porque la carne y la sangre es algo débil. Es decir, que cuando peleamos contra el hombre es frágil y sensible, pero los demonios no. Los demonios salen de un cuerpo cuando hay una autoridad mayor. Si tú estás lleno de la unción y tú estás lleno del Espíritu Santo, tú tienes la capacidad de tener autoridad sobre cualquier demonio que haya dentro de un cuerpo. ¿Qué se requiere para pelear una guerra espiritual? Discernimiento. ¿Cómo así, predicador? Sí, discernimiento. Porque puede ser que una persona esté danzando y esté libre y tú pienses que esté endemoniado. Como una persona que esté endemoniado y tú piensas que tiene el Espíritu Santo. Entonces tú necesitas entender y tener el discernimiento preciso para saber y entender si la persona está endiablada, está endemoniada o tiene el Espíritu Santo de Dios. Porque fácilmente puede juzgar, fácilmente puede ser de tropiezo a alguien. ¿Alguien dice amén en esta hora? ¿Qué representan los demonios contra los que peleamos? Que son seres espirituales, no son de carne y hueso. Ahora, mire esto con mucha atención. Conforme a lo que el Espíritu Santo me ha revelado, son espíritus sin cuerpo, como yo le llamo, espíritus sin gloria. En otras palabras, espíritu sin brillo. Por eso quieren lo que tú tienes.
porque ellos lo perdieron. La iglesia tiene que entender que lo que tú portas es brillo, lo que tú portas es gloria, y a ellos se la quitaron, pero ahora la iglesia la tiene. ¡Oh! ¿Alguien dice amén? Por lo tanto, la ignorancia y la falta de revelación nos lleva a vivir en oscuridad. Usted me puede decir a mí, Lázaro, sigo con Lázaro, pudiera darle un montón de ejemplos, pero quiero quedarme con Lázaro. Jesús lo llamó y como que salió si un muerto no oye. ¿Están aquí? Para que usted vea que Cristo tiene la capacidad de hablarle a tu alma para que tu cuerpo obedezca. Solo 2 o 3 lo entendieron. Porque para usted escuchar la voz de alguien necesita tener oídos buenos. Y después de 4 días de muerto, lo primero que se le pudre son los oídos. O sea que no va a tener oídos suficientes para escuchar la voz de Dios. Es decir, que cuando Cristo le habló a Lázaro, primero le habló al alma, y el alma obedeció en el cuerpo, y el cuerpo salió de la tumba. Aleluya. Y aquí hay gente que la palabra de Dios ha sido tan fuerte en su vida que por eso es que el diablo lo persigue. El diablo no te persigue a ti, el diablo persigue lo que Dios puso de ti en ti. Eso es lo que el diablo persigue, lo que Dios puso de él en ti. Se lo demuestro por la Biblia. Se lo demuestro por la Biblia. Observe esto. ¿Están aquí o ya se fueron? Dios le dijo a Abraham: en Isaac me será descendencia. ¿Y qué pasó con el vientre de Sara? Estéril. Número 2, Dios le dijo a David: te entregaré a todos sus enemigos. ¿Y qué activó Satanás? Duda en el corazón de David. ¿Y qué hizo David? Censó al pueblo. Error. ¿Cómo tú vas a contar con los hombres cuando deberías de contar con Dios? Entonces, desde que Dios desata la palabra sobre alguien, algo se manifiesta. Nehemías capítulo 4 verso 1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Cuando hay una palabra de restauración en tu vida, siempre van a haber personas llenas de demonios que no van a estar de acuerdo con tu restauración. Sigo con Lázaro, porque cuando a Lázaro lo resucitaron de los muertos, Jesús lo querían apedrear. Porque hay gente que le va a molestar tu restauración, pero no son ellos, son los demonios que hay detrás de ellos, que no le gusta la restauración. ¿Por qué? Porque una restauración significa sacado del lodo, sacado del vicio, sacado de la maldad, sacado de la atadura, sacado de cadenas. Así que si tú estás libre, dale gloria a Dios. Oh, Dios mío. Me dan tiempo para desarrollar esto. ¿Cuál es el área principal donde los demonios atacan? Diga conmigo, la mente. Diga conmigo, la mente. Ese es el primer punto. La mente, donde te acusa, donde te persigue, donde te hace sentir que tú no vales la pena, donde te hace sentir que lo que Dios ha puesto en ti no se va a desarrollar, donde te hace sentir que no va para ningún lado, donde te hace sentir que retrocedas, que te rindas. Pero hay versículos en la Biblia que contrarrestan todo poder del enemigo. Por ejemplo, Efesios 3:20. Oiga lo que dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. ¿Lo entendieron? Es decir, que hay un poder que obra en nuestra vida. Pero muchas veces el enemigo nos pone un dardo, un pensamiento negativo para confundirnos. No tengo unción, no vale la pena, me voy a rendir, voy a soltar la toalla. Pero Dios te está diciendo: yo soy todopoderoso y yo obro conforme al poder que hay en ti de parte de Dios. Número 2, Juan 8:51.
Y dice: en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Hablando de muerte espiritual. ¿Qué quiere Satanás? ¿Qué busca Satanás? Matarte espiritualmente. Que no ayunes, que no ores, que no te congregues, que no des tus diezmos, que no des tus ofrendas, que no busques de Dios, que no venga a la iglesia, que no ame a tu prójimo. Te ataca en tu vida espiritual. Pero la Biblia dice: en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Cuando tú guardas la palabra de Dios y la vives, hermano, tu vida espiritual siempre florece. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Ataca en el área de la inseguridad. Por ejemplo, Mateo 10:30 contrarresta esto y dice: y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. O sea que cuando el enemigo te quiere infundir temor, tú tienes que entender que tú vales más que cualquier otra cosa. Señores, esto es delicado, porque es que Dios no tiene en bandeja de oro. Y Dios dice: estos son mis hijos, este es mi pueblo que yo escogí para cosas grandes. Y eso el diablo no lo podrá detener. Lo tercero que usted debe saber es lo siguiente, lo que le acabo de decir anteriormente, de que Satanás no te persigue a ti, sino lo que Dios dijo de ti. Lo cuarto que usted debe saber está en 1 de Juan capítulo 3 verso 8, donde dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. ¿Cuáles son la gente que el diablo quiere destruir? Los que lo quieren destruir a él. Si usted no tiene intención de destruir los planes del diablo, si usted no tiene intención de destruir a los demonios, el diablo lo va a dejar tranquilo. Como yo he dicho en otras ocasiones, Satanás no persigue cizaña, Satanás persigue trigos. Porque los trigos son efectivos. Los trigos traen mover, los trigos traen alimento, los trigos traen avivamiento. Alguien dice amén en esta hora. Es decir, que muchas veces Satanás, cuando no puede destruir a la iglesia, busca la manera de que nos destruyamos unos con otros. Se fueron 2 o 3. Cuando no podemos, cuando Satanás no puede destruir a la iglesia, busca la manera de provocar pleitos, de provocar envidia, de provocar disensiones, de provocar odio, de provocar de que nosotros no nos conformemos con lo que tenemos, de provocar ese hermanito cuando se para allá al frente, yo no lo soporto, esa hermanita cuando canta, yo mejor me prefiero irme para el baño, me voy para afuera a mandar texto porque no la soporto. Cuando el diablo no tiene la facultad de destruir a la iglesia, buscará la manera de que la iglesia, ustedes, nosotros nos destruyamos uno con otro. ¿Qué pasó con el león y el jabalí? Que estaban en un pleito fuerte porque tenían sed, tenían semanas sin beber agua y estaban en un pozo y estaban tratando de tomar agua, preste atención por favor, tratando de tomar agua. Un león y un jabalí. Hay cosas como ilógicas que uno se pregunta. Por ejemplo, ¿qué hace una serpiente y un ratón en una cerda? ¿Qué le pasa al ratón? Se lo come. Entonces, un jabalí y un león nunca pueden estar a solas ni cerca, porque se pelean. Sin embargo, el jabalí y el león estaban peleando porque tenían sed, pero de repente se vieron tan cansados, se le agotaron las fuerzas, que miraron para arriba y vieron unos buitres bien fuertes que estaban esperando que ellos se cansaran o que uno de ellos se muriera para entonces comerse al que quedara muerto. De manera que el león y el jabalí se pusieron de acuerdo y se dijeron: ¿qué tú quieres? ¿Que te coma o que estar vivo? Y le dijo el jabalí: prefiero estar vivo que me coma. En otras palabras, pues vamos a unirnos para que el diablo se muera de hambre. Alguien tiene que entender lo que estoy hablando en esta hora. Yo no sé si el diablo está esperando tu derrota, pero se va a quedar con las ganas, porque yo voy para adelante. Yo voy para adelante. Vamos, dame
ánimo para predicar y dile a alguien: yo voy para adelante, yo voy para adelante, yo voy para adelante, yo voy para adelante. Se va a quedar con la cana porque yo voy para adelante. ¿Cuántos van para adelante? Dile que está a tu lado: yo voy para adelante y para el cielo. ¿Qué dijo Alejandro Magno, un gran conquistador? Oiga lo que dijo Alejandro Magno: no tengo miedo de un ejército de leones guiado por ovejas. Tengo miedo de un ejército de ovejas guiado por un león. Se lo repito. Se lo repito. Se lo voy a repetir aunque no veo a nadie sembrando. No tengo miedo de un ejército de leones guiado por ovejas. Tengo miedo de un ejército de ovejas guiado por un león. ¿Qué significa esto? Que cuando un león guía ovejas, las características del león se le pegan a las ovejas. Por eso yo aprendí leyendo esto. El Espíritu Santo me reveló y me preguntó: ¿quiénes son las ovejas? Y yo le dije: la iglesia. ¿Y quién es el león? Jesucristo. Pero predicador, pero la Biblia también revela que Cristo es el Cordero. Y si el Cordero dirige las ovejas, pues vamos a hacer como el Cordero. Sí, pero tranquilo, papito, porque el Cordero lo crucificaron en la cruz. Y cuando resucitó el león. Alaba a Dios si puede en esta hora. Así que lo que guía a la iglesia es el león de la tribu de Judá. El león de la... my God. Y esas características se te van a pegar a ti también. Así que cuando el diablo quiera rugir como un cachorro, ruge tú como un león. Te vas a quedar con los brazos cruzados, sabiendo que el enemigo quiere destruir tu vida, tu matrimonio, tu casa, tu iglesia, tu negocio, tu empresa. Te vas a quedar con los brazos cruzados. Como siempre he dicho, no ve que Cristo venció con los brazos abiertos. ¿Le puedo agregar un poquito más a eso? Su mente está capacitada para recibirlo. Si usted es un guerrero, diga amén. ¿Con qué venció David a Goliat? Con una onda. ¿Con qué Sansón venció Filisteo? ¿Con qué Moisés trajo victoria? Con una vara. Pero Jesús, ¿con qué venció al diablo y los demonios? Porque la Biblia dice que lo avergonzó públicamente. Jesús no utilizó una espada. Jesús no utilizó una onda. Jesús no utilizó una quijada de burro. Es más, le voy a decir algo más y usted no sé si me va a creer. ¿Sabe con qué venció Jesús al diablo y los demonios? Con nada. Se fueron 2 o 3. Ahora entiendo por qué el mayor victoria se le entrega a Jesús. Porque como una persona sin nada en la cruz puede vencer al diablo y a los demonios. Alaba a Dios si puede en esta hora. Cristo es el guerrero de guerreros. Oh. Cuando Jesús descendió a las profundidades, le dijo a la muerte y al diablo: entréguenme la llave. Y no descendió ni con onda, ni con espada, ni nada de eso. Con la unción, con la presencia, con la autoridad, con la gloria de Dios. Entonces, para tú enfrentar al diablo y a los demonios, lo que tú necesitas es la unción y la presencia de Dios. Yo me reía, mis amados hermanos, yo me reía cuando me estaba preparando, que estaba bajando las cosas para la casa, para el vehículo y organizando las cosas. Y yo me gozaba, yo decía: wow, un ambiente de guerra. Siento un ambiente de guerra. Y de momento, alguien que me preste un celular. Y yo veía a un joven, así. Y él me miraba y seguía. Y yo decía: será un secuestrador, será un atracador. Y él seguía, y él seguía. Y entendí, y mis ojos espirituales se abrieron conforme a lo que el diablo está amarrando a la gente, buscando un Pokémon.
Y yo dentro de mí dije, ¿será que el diablo piensa que yo tengo un Pokémon? Se equivocó, yo lo que tengo es la unción. Cuidado si ese celular se le rompe. ¿Saben lo que el Espíritu Santo me ministró en ese momento? Increíble. Yo dije, wow, qué ironía. Este muchacho vuelto loco buscando un Pokémon y yo preparándome para ir a la iglesia a buscar presencia. Alaba a Dios si puede en esta hora. El hombre ha sido diseñado para buscar algo. ¿Por qué? Porque algo le falta. Algo le falta. Y le falta a Dios. Le falta a Dios. Al ser humano siempre le va a faltar algo. Y es Dios mismo. Usted no necesita otra cosa, usted necesita a Dios. Por lo tanto, la guerra que estamos luchando, esto no es un relajo, hermano. Usted tiene que vivir conectado con Dios. Tiene que vivir conectado en presencia. Tiene que buscar presencia de Dios. Tiene que buscar a Dios en ayuno, en oración, constantemente leer la palabra, congregarse en una iglesia que activen los dones del Espíritu en su vida. ¿Sabe la gente que me han llamado y me han escrito? Me han dicho, hermano, es que no encuentro, yo quiero buscar de Dios, pero no sé dónde congregarme. ¿Qué usted me aconseja? Y le digo, bueno, si te congregas en una iglesia que no alaban a Dios, que no se manifiesta el poder de Dios, que no hay liberación, que no sucede nada, discúlpame, pero estás en un cementerio. Pero si te congregas en una iglesia que hay fuego, que hay presencia, que hay activación, que hay gloria, que hay manifestación, que en vez de tú salir con depresión, el que le da depresión es al diablo y a los demonios, entonces allí yo te recomiendo que te quedes, porque necesitamos activación divina. Necesitamos activación divina. Tú tienes que congregarte en una iglesia donde haya una demanda en tu espíritu. Donde haya una demanda en tu espíritu. Y tú entender que cuando vayas a la iglesia por un milagro, tú tienes que llevarte ese milagro. Usted sabía que hubieron milagros que Jesús hizo, que muchas veces Jesús no estaba por hacer milagros, pero la fe de ellos provocó a Jesús. O sea que hay veces que el milagro va a suceder conforme a la fe que tenga el predicador, pero hay otro que va a suceder conforme a la fe que tú tengas. Dile que está a tu lado, diestro para la batalla. Vamos, díselo más fuerte. Dile, diestro para la batalla. Dale un aplauso al Espíritu Santo. 2 minutos y termino. Satanás muchas veces, cuando ataca tu mente, eso es lo primero que le ataca. Tu mente. Luego, cuando no puede atacar tu mente, entonces ataca tu carne. Tú mismo. ¿Qué dice Gálatas 5, 16, 17? Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Quiero ir para la iglesia hoy. Ahí viene la carne. ¿A qué tú vas para la iglesia? Ya está tarde. Tú ni te has bañado. Vienes cansado del trabajo. Tienes deuda. Quédate aquí en la casa. La carne. Está en la iglesia. Llegaste a puro esfuerzo. Se está moviendo el poder de Dios. Ay, pero es que me duele en la mano. ¿Para qué voy a adorar a Dios? La carne. Llegó la hora de la ofrenda y de los diezmos, y ahí está el enemigo. No ofrende, lo único que te quedan son 10 pesos. ¿Y qué vas a comer después del culto? No ves que tienes que echar combustible. ¿Qué vas a hacer ahora? La carne. Ese que está allí, le tengo un odio. La carne. Porque si hubo algo que Jesús utilizó para enfrentar a los demonios, fue el amor. Jesús amó hasta los que lo persiguieron. Jesús amaba aún a aquellos que le odiaban, aquellos que lo querían matar. Jesús lo amaba.
Entonces, cuando tú vives una vida en el Espíritu, tú sujetas la carne. Porque déjeme decirle, dice la Biblia en Gálatas que ellos viven entre sí, pero no se soportan. Eso es algo más raro que yo he podido ver. Dos en uno. Y por más ayuno que usted haga y por más oración, olvídate. ¿Qué dice la Biblia? Cuídate de la que duerme a tu lado. Hay gente que piensan que es la esposa y los solteros con que duermen. Se fueron 2 o 3. Es con la carne. Entonces, ¿qué dijo el salmista David? David dijo: hazme remontar sobre mis alturas. ¿Cómo así? Remontar sobre mis alturas. Pero si yo trato de ponerme encima de mí, tendría que ponerme debajo de cabeza. Porque para yo estar por encima de mí tendría que... Pero no tiene sentido porque voy a estar debajo. Entonces espérate, ¿qué hago? Ok, ya entiendo. Saco mi espíritu y lo pongo encima de mi carne. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando tú vives una vida espiritual, la carne siempre va a estar debajo, tu espíritu va a estar por arriba. Cuando tú vives una vida en el espíritu, tu carne siempre va a estar debajo y tu espíritu va a estar por encima. Por eso es que el apóstol Pablo a los Gálatas le dice: hey, tienen que vivir en el espíritu. ¿Y para qué? Para que sujeten a la carne. Que le digan a la carne: perdona. Que le digan a la carne: ofrenda y diezma. Que le digan a la carne: congrégate. Que le digan a la carne: tienes que buscar de Dios. Que le digan a la carne: hoy no hay Burger King ni McDonald's en Chick-fil-A. Hoy hay ayuno y oración. Si tu espíritu no le habla a la carne, tú nunca te vas a desarrollar. Nunca te vas a desarrollar. Yo mismo me he tenido que hablar a mí mismo, porque esto no es de nada extraño. Aquí todos somos de carne y hueso. Yo no vengo de la tribu de Transformers. Yo soy de carne y hueso como usted. Y a mí también el enemigo me ataca. Pero como vivo conectado con Dios, le digo a la carne: ¿para dónde vas? ¿Para dónde vienes? ¿Por qué te quiere alterar? Tú no ves que usted tiene que estar sometido al espíritu que está dentro de mi vida. Tiene que tener esa autoridad. Pero es viviendo en el espíritu. Entonces, lo primero que ataca es la mente, ¿verdad? Sigue la secuencia. Lo segundo, tu carne. Y cuando no puede con tu carne, te ataca a ti mismo. Lo que está por fuera. Y aquí es donde quiero entrar. La tentación. Lo que está delante de tus ojos. Satanás, ¿con qué atacó a Eva? Con lo que estaba delante de sus ojos. Comió, le dio a su marido, y usted sabe el revoltón que se armó allí. El primer juicio está en Génesis. Allí fue donde se formó una guerra espiritual, luego de que Satanás fue derribado del cielo. Este es un mensaje muy amplio que no tengo todo el tiempo para desarrollarlo, pero sí quiero reforzar tu espíritu, de que entiendas: puesto los ojos en Jesús, no ponga los ojos en los hombres. Tú puedes darle gracias a Dios por tu pastor, por el profeta que escucha, por el evangelista, por el adorador, pero donde tú tienes que estar enfocado es en Cristo. Porque muchas veces cuando una persona sigue a un hombre y el hombre cae, ellos también caen. Pero cuando tú sigues a Cristo y le das gracias a Dios por el mentor, por el pastor, por el apóstol, por el profeta, entonces Dios te honra y te devuelve el favor. ¿Cómo? Que en tu momento de crisis siempre vas a tener una mano amiga que te ayuda. Dale un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Vamos, dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Dáselo más fuerte. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque a Dios nunca está débil. Tampoco sufre de parálisis, mucho menos de trombosis o nervios. Dios no se pone nervioso. Nosotros sí, pero Dios no. Y más que nunca tenemos que aferrarnos a Dios.
Aunque la gente no quiera creer que hay un Dios, nosotros seguimos creyendo que hay un Dios real y le vamos a mostrar a la gente de que Cristo viene pronto, que esto no es un relajo, no es un juego, esto es real. Usted sabía que ahora mismo en el mundo espiritual hay más movimiento que en el mundo físico. Ahora mismo, usted sabe las peticiones que están respondiendo los ángeles a las naciones y los demonios tratando de detener esa bendición. ¿Cuántos días duró Daniel? ¿Cuánto? 21. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Moisés: te enviaré mi ángel? ¿Y qué Moisés le dijo? No, tu presencia. ¿Pero y por qué? Porque un ángel el diablo lo detiene, pero la presencia. Por eso tú tienes que buscar presencia. Tenemos que buscar presencia. Hay que buscar presencia. Hay que buscar presencia. Hay que buscar presencia de Dios. Hay que buscar presencia de Dios. Porque cuando tú estás lleno de presencia, el diablo no puede contra tu vida. Póngase sobre sus pies en esta hora. Dile a 3 personas: busca presencia. Dile a 3 personas: busca presencia. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré para ver tu gloria y tu poder. Vigilia de avivamiento, avivando el fuego del don de Dios que hay en ti. Los avivamientos no se forman, se provocan. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Pua Church, Houston. Ministerio Internacional provocando un avivamiento. Pastores Israel y Sacha Jiménez.